Aunque no lo crean, tengo una opinión impopular. America's Next Top Model nos dejó algo muy positivo, que las cosas sí pueden cambiar. Hola michas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Deconstrúyete conmigo, y hoy vamos a conversar sobre algo que nunca se fue, pero que está haciéndose cada vez un poquito más evidente y con fuerza. El control sobre los cuerpos de las mujeres a partir de la belleza. Este video no es sobre un reality show en sí mismo, sino sobre cómo aprendimos a mirar nuestros cuerpos a través de una industria que termina ganando dinero con nuestras muchísimas inseguridades. Si creciste en los 2000, probablemente viste America's Next Top Model. Hace unas semanas se estrenó en Netflix Reality Check. Es este documental que cuenta el detrás de cámaras de este reality que marcó a más de una generación. Te cuento un poco de qué iba este programa. Era un grupo de chicas que competía para convertirse en modelo. En realidad en la supermodelo de América. En principio, este reality también buscaba romper con el estereotipo de modelo tonta y floja y mostraba el trabajo duro detrás de ser una top model. Y efectivamente logró mostrar lo duro que es el mundo del modelaje, pero quizás incluso un poco mucho, quizás no se dieron cuenta de lo duro que estaban mostrando. ¿O sí? Ahí vamos a analizarlo. Cuando volvemos a verlo hoy, la pregunta inevitable es ¿cómo pudimos normalizar todo eso que estamos viendo? Porque lo que parecía entretenimiento, en realidad era un laboratorio maquiavélico de control sobre cuerpos femeninos. Pero yo creo que este programa fue bastante positivo. Y antes de que se me ataquen, les voy a explicar. Hoy un documental como este sale porque nos parece mal que en un momento haya existido un programa como tal. Si las cosas no hubiesen cambiado, si la visión del mundo no hubiese cambiado, ese documental el día de hoy ni siquiera existiría y videos como estos ni siquiera estarían permitidos dentro de nuestra socialización y comunicación en sociedad. Hoy en día somos muchas más las personas a las que nos parece terriblemente negativo que se permita que un varón ingrese al cuarto de una mujer totalmente alcoholizada y casi inconsciente, incluso así sea parte del trabajo y todo lo tenían que filmar. Es algo que no permitiríamos directamente y que así tengamos una orden directa, frenaríamos ese acto. Y si bien hubo algunas personas que dijeron, eso me parece un poco raro, se hizo de repente un poquito de ruido, nadie levantó la voz, nadie frenó el acto. Lo mismo sucede con la gordofobia. Hoy en día somos muchas más las personas conscientes de que la gordofobia es un ataque violento, sobre todo en industrias como estas, y no nos callaríamos frente a ataques gordofóbicos a una mujer. A medida que avanzamos en años, también avanzamos rompiendo estas ideas estúpidas. Y si bien hay algunas que toman más tiempo en desmontar que otras, vamos avanzando. Entonces, hacer una revisión hacia el pasado sí nos da una buena noticia, y es que las cosas siguen cambiando. Eso quiere decir que con información, educación y divulgación de esta información, las cosas sí pueden cambiar. Eso quiere decir que se les exonera de responsabilidad por no haber notado que estas conductas eran negativas. Evidentemente no. Si hay dos responsables en todo esto son Ken Mock y Tyra Banks. Dudo mucho que no hayan advertido mínimamente que aquellas escenas eran controversiales y sobre todo que no se hayan dado cuenta en el peligro en el que pusieron muchísimas veces a las concursantes. Hay personas que creen todavía que todo era parte del trabajo, que ellas al aceptar pertenecer a este reality entonces aceptaban todo lo que este conllevaba, pero la verdad es que esto no sucede así. Creo que también habría que hablarles de qué es el consentimiento y que este se puede retirar. Y esto no solamente se aplica a relaciones sexuales, sino también a todo lo que hacemos en el día a día. Porque son personas que consideraban que el producto es más importante que la integridad de las personas. Y eso es más allá de problemático. Porque va hacia que el fin justifica los medios, los números, el rating justifica exponerlas a todo con tal de tener vistas. Pero, pregunta, ¿todo esto fue creado por Ken y Tyra y ellos son los únicos responsables? ¿Ellos fueron quienes crearon este sistema del terror? No. Ellos dos solamente son producto de un sistema muchísimo más complejo. Pero para entender este sistema tenemos que hablar de algo clave, el canon de belleza. El canon de belleza es básicamente esta lista imaginaria de cosas estéticas que una sociedad decide en un momento determinado que van a hacer que una mujer tenga mayor valor. Son características físicas que se consideran ideales y que hacen que una persona sea considerada deseable y atractiva, que por tanto también se perciba como alguien exitosa, saludable, poderosa, pero como todo es una construcción social. No es natural, no es objetivo y definitivamente no es inocente. Los primeros intentos de definir la belleza aparecen en Roma y Grecia. La belleza en las mujeres estaba vinculada a la proporción y a la salud. ¿A qué me refiero?
Los cuerpos eran robustos, caderas anchas, vientres abultados. Estos simbolizaban estatus, riqueza y fertilidad. Porque obviamente siempre presente el clasismo, claramente, dentro de los cánones de belleza. En el Renacimiento, años después, los cuerpos eran curvilíneos, con caderas anchas también, y eran cuerpos voluptuosos. No estamos viendo delgadez como canon de belleza. No es hasta los años 20, hay que hacer un fast forward, y este canon de lo que hablábamos antes de estos cuerpos curvilíneos y voluptuosos empieza a cambiar. Y aparecen lo que conocemos el día de hoy como las flapper. Una figura femenina que era más andrógina, caderas más estrechas, delgadez pero con cuerpos rectos. Es crucial que entendamos que el canon de belleza también se adapta a los contextos sociopolíticos. Entonces, si vemos, estatus significaba una cosa en épocas más antiguas. En los años 20, ¿qué estaba sucediendo y por qué la belleza cambia radicalmente de imagen? Avanzamos unos años más, en los 50, 60, vuelven los cuerpos voluptuosos. La situación sociopolítica y económica empieza a mejorar y nuestro modelo de belleza se convierte en Marilyn Monroe. Ella era el sex symbol máximo de esa época. ¿Han visto a Marilyn Monroe? Aquí les dejo una foto. La cosa también, de nuevo, empieza a cambiar en los 60s y 70s con Twiggy, Los Ángeles de Charlie. Vemos figuras más delgadas, menos curvas. Y en los 80 comienza el culto al cuerpo, algo bastante similar a lo que estamos viendo hoy en día. Dicen que pues quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Delgadez sí, pero también vinculada con las primeras operaciones que empiezan a aparecer para alcanzar este cuerpo esperado, que nos lleva a los años 90 con las primeras supermodelos, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, y el auge de estas top models. Mujeres con cuerpos tallados a mano, mucha cultura del deporte, pero también la cirugía estética en su máximo apogeo, muy disfrazado también por esta visión de tener salud. Pero esto entra en quiebre en los años 2000 con la delgadez extrema. El cuerpo ideal era extremadamente delgado, abdomen plano, clavículas marcadas, piernas larguísimas y casi cero grasa. Básicamente, si respirabas muy fuerte, ya estabas fuera del estándar de belleza. Tan es así que el estilo se denominó heroin chic, chicas que parecían enfermas, pero porque muchas de ellas seguramente lo estaban, ya sea por TCAs, adicciones y una salud mental absolutamente mermada. ¿Y por qué? Porque para ser visible tenías que ser bella, y ser bella significaba ser delgada, extremadamente delgada. Pero esto no solamente estaba en las pasarelas, estaba en revistas, estaba en películas, estaba en publicidad, y obviamente también estaba en reality shows, como America's Next Top Model. Lo que consumíamos nos enseñaba todo lo que teníamos mal, y nos convertíamos pues en un proyecto a ser modificado. Pero cuando tu cuerpo se vuelve un proyecto constante, que además no logras cambiar, al menos no del todo y no de la forma en la que deberías, tu mente es la que paga el precio. Y probablemente hasta el día de hoy, muchas de nosotras sigamos viviendo algo que no siempre supimos nombrar, la dismorfia corporal. Eso que pasa cuando te miras al espejo y ves cosas que te dijeron que eran defectos y las encuentras en tu cuerpo, o incluso ves cosas que nadie más está notando. Pero ojo, eso no aparece mágicamente ni porque nos estamos inventando o porque estamos locas. La dismorfia es también producto cultural, se aprende. Porque si creces viendo contenido que critica cuerpos, que compara cuerpos y que premia otros cuerpos diferentes al tuyo, tu cerebro empieza a hacer exactamente lo mismo. Te miras al espejo y no te estás viendo, sino que te analizas. Y esto lo puedo decir por experiencia propia. Porque muchas de nosotras no aprendimos a odiar o rechazar nuestros cuerpos solas. Lo aprendimos viendo qué cuerpos eran celebrados y cuáles tenían que ser corregidos. Incluso cuando bajamos de peso. Y lo único que recibimos constantemente son halagos y celebraciones a lo bien que nos vemos. Pero cuando nuestro cuerpo no se ve así, nadie nos dice nada. O hasta incluso si es que nos dicen algo, es para preocuparse por nuestra salud. Y aquí entra en juego otro concepto, que la belleza es poder. Esta creencia está altamente asociada con el privilegio de la belleza, el pretty privilege, que otorga mayores oportunidades, atención, fama, recursos, dinero, accesos. Pero ¿realmente el poder estético es poder? Naomi Wolf, en El mito de la belleza, que tiene sus cosas cuestionables, yo no lo discuto, explica bastante bien este punto. Los parámetros de belleza son la expresión de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, porque la belleza sigue siendo una herramienta de control social. Esther Pineda, por su parte, lo explica, en mi opinión, aún mejor. Que la belleza sigue siendo considerada un atributo exclusivamente femenino porque es uno de los múltiples mecanismos de dominación patriarcal que mantiene la desigualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, que las mujeres estén preocupadas y muy ocupadas en corregir nuestra imagen hace que nos apartemos de los espacios de poder y toma de decisión. Nuestro foco está colocado en otro lado.
y eso es bastante positivo para el sistema. La belleza se vende como una elección individual y personal, pero en realidad nos condiciona a todas como una norma obligatoria. Porque no se trata solamente de querer vernos bien, que eso es parte del día a día y no tiene nada de malo, sino que realmente el trasfondo que tiene es querer verme bien para ser validada, para poder ser aceptada, porque tengo que ser bella para hacer eso. Ergo, no ser bella, no ser delgada, no ser bonita, genera una penalidad. Y nadie quiere vivir siendo penalizada por cómo se ve. Pero eso es exactamente lo que hacía America's Next Top Model. Convertía cuerpos en evaluaciones, rankings y problemas a corregir. Nunca en cuerpos suficientes. Pero nosotros lo consumíamos porque era absolutamente aspiracional. ¿Les suena a algo que pasa actualmente? ¿Alguna idea viene a sus cabezas? ¿Qué consumimos que es muy aspiracional y que nos hace creer que tenemos que cambiar nuestros cuerpos? ¿Dónde pasamos la mayor cantidad de nuestro tiempo? Y acá entra algo que dice Roxane Gay en Hunger, libro que recomiendo absolutamente. Los cuerpos de las mujeres son vistos como problemas que necesitan ser resueltos. Y eso era literalmente gran parte del formato del programa. No solamente en corporalidad, que era lo más notorio quizás, pero también en el pelo, la dentadura y hasta en las personalidades que son más apropiadas y cuáles van a ser estereotipadas y también penalizadas. Y realmente si lo pensamos, eso solamente es reflejo de la sociedad. Nunca estamos satisfechas con nuestro cuerpo. Porque si no es nuestro peso, serán nuestros poros o nuestros pellejos que confundiremos con rollos. Pero eso no es nuestra culpa. Al menos no es que nazca desde nosotras. Hay diferentes industrias que se benefician de que justamente siempre estemos buscando cambiarnos. En un primer momento, Tyra quiso cambiar esa percepción. Quiso creer, quizás, que podíamos ser un poquito más libres, que mujeres diversas podían ser consideradas bellas también. Pero terminó reproduciendo las mismas violencias que se vivían fuera del programa y que luego ella misma vivió en carne propia. Consumíamos un programa en donde el reto era ser la más perfecta, porque las chicas eran evaluadas por su peso, por las proporciones, por el potencial. Y todo eso sucedía frente a cámaras, frente a un jurado y frente a millones de personas, nosotras, que lo consumíamos y que juzgábamos a la par, recibiendo comentarios sobre sus decisiones personales, sobre su apariencia, sobre su alimentación y hasta sobre las personalidades que el programa decidió que iban a tener. Porque estas fueron sacadas totalmente de contexto y las colocaron en situaciones imposibles y a muchas de ellas en situaciones violentas. Porque claramente lo que toda persona necesita para desarrollar autoestima pues es que la critiquen en televisión nacional, ¿no? En este caso, mundial. Y por supuesto que nosotras coadyuvamos a ese sistema, echadas en nuestras camas, en pijama, opinando que sí, que tal está fea, que esta se ha subido de peso, que está gorda, que tiene granos. Pero lo que no nos dábamos cuenta en ese momento es que esa es la misma vara con la que nos juzgan a nosotras y con la que nosotras mismas seguimos juzgando a la fecha. No quiero ser mezquina porque sí, America's Next Top Model le abrió la puerta a través de la televisión a mujeres que nunca antes habían podido ocupar la industria de la moda. Modelos afroamericanas, modelos con vitiligo, modelos curvy, para lo que se consideraba curvy para la época también. Y aquí viene lo que les digo que sí me parece positivo, y es que el programa nos permite hacer un reality check, pero un reality check de verdad, no lo que se muestra en el documental, y ver hacia atrás entendiendo que efectivamente hubo un cambio. Pero, el canon de belleza no se fue, y de hecho mucho del avance que hubo hoy está en juego. Este ideal de belleza hizo un rebranding, ¿no? Si bien tuvimos una época del body positivity, body neutrality, modelos diversas, hemos tenido un retroceso importante y creo que eso no es nueva noticia para nadie. No voy a ahondar tanto en este tema porque creo que merece un video aparte. Déjenme en comentarios si es que quieren que hablemos un poco de las inyecciones, de todo lo que está sucediendo y de este regreso a la delgadez extrema. Pero creo que sí es importante para ir cerrando hablar de cómo se ve hoy en día este canon de belleza. Y uno de los referentes creo que claros son las hermanas Kardashian, cintura pequeña, glúteos grandes, piel perfecta, cara muy simétrica y cuerpo tonificado pero natural. Y acá volvemos a lo que dice Naomi Wolf, porque ella habla de algo clave. El mito de la belleza siempre cambia, porque su función principal es mantenernos ocupadas intentando alcanzar algo que se mueve todo el tiempo, orientándonos a conseguir esa perfección. Mientras que el mundo va cambiando y se va enfocando en otras cosas, ¿no? America's Next Top Model no era el problema, sino que era un síntoma. El problema sigue siendo una industria que necesita que dudemos de nuestro cuerpo para poder vendernos algo. Porque muchas de nosotras pensamos que nuestras inseguridades nacieron frente al espejo, pero la verdad es que no. Nacieron en gran medida frente a una pantalla, frente a un celular hoy en día. Entonces la pregunta no es solamente cómo no pudimos ver eso en ese momento, porque verlo con los lentes del pasado también nos ayuda a entender
un poco hacia dónde nos estamos dirigiendo. Pero yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer hoy y que es clave es ¿qué cosas estamos normalizando hoy en día que en unos años también nos van a horrorizar? Y yo creo que la respuesta la tenemos muy cerca, mucho más cerca de lo que pensamos. Ese fue este episodio, amichas. Cuéntenme si quieren que desarrollemos un poco más estos temas sobre esta situación de delgadez extrema que estamos viendo en todas las pasarelas y en todas las premiaciones que han venido pasando. Nos vemos en un siguiente episodio y si llegaste hasta aquí no te olvides de suscribirte al canal y darle like a este video. ¡Chao!